mexicano y ya. No me puedo poner si es por nacimiento o por naturalización, eso ya es harina de otro costal, ¿sale? Porque es una definición. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Cuál era el error? Bueno, el error era el siguiente. Este es el concepto superior, este es el concepto inferior, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿En dónde tiene que estar nacionalidad? En el grano tiene que estar aquí tiene que estar aquí nacionalidad. ¿Y mexicano en dónde tiene que estar? Aquí adentro, ¿sí? Ahora pregunto yo, ¿cuál tiene menos atributos para poder cumplir con lo que se requiere para formar ese conjunto? Nacionalidad requiere menos, ¿sabe? Porque eso es lo que le permite tener más subconjuntos. Recuerden, entre más abstracta es una definición, más elementos abarca. Entre más concreta es una definición, menos elementos abarca. Entonces, ¿qué es lo que le da la concretitud o qué es lo que le da la abstracción? La cantidad de condiciones de posibilidad que requiere cumplir para poder incluir elementos. Entonces, entre menos condiciones de posibilidad, a más elementos puede abarcar. ¿Sale? Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí. La noción estudiantes, ¿aquí hay estudiantes, sí o no? Sí. ¿Sale? Entonces, la noción estudiantes, ¿qué requiere? De personas que estén en la escuela y que estudien. Carla, que estén inscritas a una institución, ¿sale? Ahora, ¿puede haber estudiantes del TEC, del ITAM, de la UNAM, de la UAC, de la UACH? Porque todos cumplen con esa condición de posibilidad que es persona inscrita en una institución educativa, ¿sale? Pero estudiantes del TEC tienen que cumplir con esas tres, ¿sí o no? Sí. ¿Y nada más? No, tienen que cumplir con una más. ¿Cuál? Que esa institución educativa se llame TEC de Monterrey, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sujeto y este predicado no pueden ser discrepantes, tienen que estar en la misma dimensión, en la misma graduación. No puede uno desbordar al otro, ¿se entiende? Si estamos definiendo el pequeño, la definición no la puede desbordar. ¿Cómo lo desborda? Cuando le ponemos menos condiciones de posibilidad que requiere, ¿se entiende? Y del otro lado lo mismo. Si estamos definiendo el conjunto superior, no podemos reducirlo, o sea, poniéndole más condiciones de posibilidad de las que requiere. ¿Se entiende o no? ¿Sale? Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Obsérvese cómo aquí en las falacias, recuérdense cómo les puse yo esto, raíz de todas las falacias, y les dije que la raíz de todas las falacias consiste en la errónea categorización, ¿sale? O sea, colocar un juicio en una diferente casilla, o sea, pretender que un juicio forma parte de una casilla cuando propiamente forma parte de otra casilla, ¿sale? Entonces, si estamos diciendo, por ejemplo, nacionalidad, ¿sale? Nacionalidad. ¿O qué se las ponga más sencilla el ejemplo? No. Sí, bueno, entonces tenemos nacionalidad, ¿sí? Nacionalidad, ¿cuál está aquí? Está en totalidad, ¿sale? Está en totalidad. Ahora, esa nacionalidad tiene que tener características. ¿Esas características son sustanciales o accidentales? Tienen que ser sustanciales, ¿sale? Tienen que ser sustanciales. Y esas características son la adscripción de una persona a un estado-nación, ¿sí o no? ¿Sale? O sea, esas tres características. ¿Tienen nacionalidad los perros? Sí. No, es que es pastor alemán. No tienen nacionalidad los perros. Los perros no van a... No, es que ¿sabe qué? Su perro es ilegal, cabrón, o sea, no puede pasar, ¿no? O sea, cruzó la frontera, pero tenemos que revisar los papeles, no es así, ¿sale? O sea, no es así, los perros no tienen nacionalidad. Entonces, bueno, ahora bien, si decimos nacionalidad mexicana, ¿sale? Nacionalidad mexicana como concepto en sí mismo, no en relación a nacionalidad. Nacionalidad mexicana, ¿en dónde está? No, está también en totalidad, porque es todos. La nacionalidad mexicana tiene que tener también ciertas características.
¿Esas características de nacionalidad mexicana son sustanciales o accidentales? Son también sustanciales, que son persona adscrita al Estado-Nación de la República Mexicana. Tienen que cumplir con 4, ¿sale? Entonces, pero resulta que estamos definiendo nacionalidad mexicana, ¿sí? Y entonces decimos, nacionalidad mexicana es quien está adscrito a un Estado-Nación porque es ciudadano. ¿Por qué? Porque no es propio de la definición por 2 razones. Uno, porque no está poniendo todas las características sustanciales. Y porque además está poniéndole una accidental. Porque son los niños ciudadanos, pero tienen nacionalidad. Sí. ¿Se entiende? Entonces, ahí la confusión radica en que no se está respetando, digamos, la confusión viene de aquí, de estar confundiendo estas características, ¿sale? Pero, en cuanto a principios lógicos, lo que se está haciendo es no respetar el principio de congruencia conceptual. ¿Se entiende? Porque está cruzándolas, está confundiendo el concepto pequeño con el concepto grande y está confundiendo el concepto grande con el concepto pequeño. ¿Se entiende, sí o no? Sí. En este caso sería nacionalidad con ciudadanía. ¿Perdón? En el último caso sería que está confundiendo nacionalidad, que es lo general con ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía? ¿Qué es ciudadanía? Sí. Una condición. Sí, claro, pero esa es una falacia, ¿se entiende? ¿Por qué fue una falacia? Yo te pregunté qué es ciudadanía. Sí, no. ¿El síndrome de Down es una condición? Sí. ¿Y son sinónimos? No. ¿Sale? Entonces, ¿qué te faltó? Me diste algo sustancial, sí, es una condición, pero ¿qué? ¿Nada más así una condición? No, una condición que adquieren los nacionales, los ciudadanos, los nacionales al cumplir los 18 años. Exacto. ¿Sale? En pleno uso de sus derechos políticos. ¿Sale? Eso. ¿Sí? Entonces, esas son las características sustanciales de ciudadanía. ¿Sí? Eso. Entonces, ustedes tienen que checar en mis juicios el predicado. El predicado, ¿sí se ajusta congruentemente a lo que implica el sujeto? ¿Estoy yo definiendo adecuadamente? ¿No hay contradicciones? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Pues ya son las 4, ya mañana veremos. Todos estos, no les pregunto de qué se trataron porque quiero darles la mayor cantidad de contenido posible y vimos esta cámara de eco y este efecto Pigmalión, ¿sale? Entonces, ¿quién me lee el efecto Pigmalión? Venga, que guste. Venga, Sofía. Los prejuicios que un sujeto A tiene respecto de un sujeto B determinan la aproximación fáctica que se tiene para con él, lo cual influye en las conductas del sujeto B y en ajuste a los prejuicios originales del sujeto A, que son interpretadas conforme a dichos prejuicios, reforzándolos y, por lo tanto, reforzando la aproximación del sujeto A y las conductas del sujeto B en un círculo vicioso infinito. ¿Se entendió o no? ¿Se entiende lo que implica este efecto Pigmalión? No, alguien está mejorando ahí, evítelo, por favor, y ponga atención aquí, porque después por eso les va como les va, que no pongan atención. ¿Sale? Entonces, venga. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? ¿Quién me lo explique con sus propias palabras? ¿Qué es el efecto Pigmalión? Lo acaba de leer Sofía, pero pues como estaba cada quien en lo suyo, pues ya lo escucharon, ¿verdad? Estaban todos haciendo cuentas. Ay, entonces con este es como cuando una persona, o sea, por ejemplo, a ti te gusta el y una persona dice, ay, la luz es horrible, entonces, ay, sí, el luz es horrible, ¿o no? Viene así. Todas las personas traemos cargando una cierta cantidad de pues, conceptos, prejuicios, principios, categorizaciones que empleamos para juzgar nuestro mundo, ¿sí o no? ¿Sale? Pero no es lo mismo juzgar esta cámara que tengo yo frente a mí y decir qué buena cámara es, y no porque yo piense que la cámara es buena, la cámara funciona, porque es un objeto, ¿se entiende? Es un objeto nada más. Si la cámara funciona, funciona. Si la cámara no funciona, no funciona, independientemente de lo que yo piense de la cámara, ¿sí o no? ¿Sale? Pero resulta que los sujetos cognitivos, los humanos, ¿sale? No solo los humanos, yo creo que esto funciona también hasta los animales. Cuando somos juzgados, tenemos una tendencia a
a comportarnos como hemos sido juzgados, porque la persona que nos ha juzgado, a su vez, se va a comportar para con nosotros de una determinada manera para confirmar que su juicio fue correcto. ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplo. Va a caminar una persona. ¿Saben cuántas veces he escuchado esto que les voy a decir en este momento? Iba yo en la prepa, me acuerdo, ¿no? Un día se me acerca, no, mejor de la universidad. Mi profesor de procesal, uno de los mejores profesores que tuve de procesal civil. Varios profesores me dijeron esto que les voy a comentar, ¿no? Y me dijo, Pelux, al final de una clase, ¿no? Fíjense qué persona tan chingona, o sea, ese profesor yo lo quise con mucho, o sea, con todo mi corazón. Me dijo, yo te debo una disculpa, Luz. ¿Por qué? Porque cuando te vi, pensé que ibas a ser problemático. Entonces venías con tu cabello largo, venías con pants, ¿no? Y entonces yo dije, puta madre, este güey, o sea, va a ser de los que voy a tener pedos con él, ¿no? Y sin embargo es la única persona que todos los días me espera en la puerta y cuando entro me das la mano y me saludas. Y que cuando se acaba la clase se me acerca, me vuelve a dar la mano y me dice gracias. Y nunca faltas, porque no faltaba, porque sus clases eran maravillosas. Y me entregas las tareas y los exámenes estaban muy bien. Yo tenía un mal concepto de ti y me hiciste darme cuenta de los prejuicios que yo tenía. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ahora bien, él era una persona muy inteligente, era juez, de tal suerte que a pesar de sus prejuicios, él se comportó para conmigo de manera neutral. ¿Se entiende? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo pude desplegar mi personalidad. Al mismo tiempo, tenía yo uno de penal, ¿no? De penal. Entonces era tratamientos. Nunca iba, nunca. Y cuando iba, daba unas pésimas clases. Y cuando hacía los exámenes como si de verdad hubiera ido siempre y nos hubiera enseñado un chingo de cosas. Yo estudiaba de los libros, entonces llega el primer examen parcial, me lo sabía todo, respondo todo. Y entonces me entregan el examen 5. ¿Pero por qué? No. Y entonces llega la revisión y le digo, eso que usted está diciendo es lo mismo que hice en mi respuesta. Yo quiero revisión de examen. No te voy a dar revisión de examen. Bueno, ¿sabe qué, profesor? Usted es un peón, patán. O sea, y se lo digo, o sea, esto es un patán. No me interesa volver a tener clase con usted. Yo no voy a volver a presentarme nunca a su curso. Solamente le voy a pedir objetividad. Yo voy a venir al final. Lo que me saquen en el final es lo que me pone, porque es lo que dice el reglamento. Pero yo jamás vuelvo a venir a clase con usted. ¿Eso será problemático? Decirle, ¿cómo no va a ser problemático decirle a un profesor que es un patán? Claro que es problemático, ¿se entiende? Por supuesto que es problemático, o sea, no debí de haberlo hecho, pero eso me consideraba a mí, o sea, me trató con injusticia y me encabroné. Y entonces me le fui a la yugular, no volví a entrar nunca con él. Estudié para el final, estudié todo, me lo sabía, soy estudioso, entiendo, entonces, así, todo me lo supe de nueva cuenta. Y a la mitad del examen dijo, hay personas que nunca vienen que creen que van a pasar el curso, pero se equivocan. No. Y efectivamente, o sea, me reprobó. Yo sabía que yo no había reprobado, que me lo sabía todo. Bueno, me fui al final, me fui a extraordinario. No, ya no se llamaban extemporáneos, se llamaban extraordinarios. Lo hice, pasé a la primera. O sea, 200 personas presentamos, pasamos 2. ¿Se entiende? Pero eso es el efecto Pigmalión. ¿Qué quiere decir? Que las personas, cuando prejuzgamos a los demás, nos vamos a comportar para con ellos de tal manera que vamos a provocar conductas que confirmen nuestros prejuicios. ¿Se entiende o no? Y entonces los sujetos, cuando notamos que estamos siendo tratados de esa manera, producimos conductas que confirman los prejuicios de los demás porque hacia allá nos están humillando. Ahí les va otro ejemplo, un ejemplo más sencillo y no tan largo para que no se confundan. Si ve uno a una persona caminando, entonces uno trae prejuicios, sale en el cuadro una cantidad de prejuicios exorbitantes. Entonces uno dice, esa persona es bien mamona. Porque pues velo nada más, luego se le ve que es bien mamón, ¿no? Entonces, pasamos junto a esa persona y en lugar de saludarla, ¿no? Y la otra persona, sin deberla, temerla, y entonces ¿qué va a decir la otra persona?
Che güey, ¿no? Me saluda. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar para con nosotros la próxima vez que nos vea? ¿No? Pues nos va a poner jeta también. Ya ves, yo siempre dije que era un mamón. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué hacemos con esa persona que ahora ya se ha comportado como mamona por nuestros prejuicios y nuestro primer trato hacia esa persona? ¿Cómo nos vamos a comportar? Todavía más mamones. Y entonces, ¿cómo se va a comportar la persona con nosotros? Todavía más mamona. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso es el efecto Pigmalión. Ahora, se lo estoy planteando desde el lado negativo, pero también del lado positivo. Esto quiere decir, cuando llegamos con las personas y decimos, yo sé que tú puedes, cabrón, yo sé que eres inteligente, yo sé que tienes capacidad, échale ganas, yo te voy a ayudar, ¿no? Y entonces, le tendemos la mano. ¿Qué va a pasar con esa persona? Le va a echar ganas. Y así no es que ese profesor sí me motiva, ese profesor sí me explica, ese profesor sí le importo. Entonces, como le importo, yo tengo que dar también de mi parte. Eso es el efecto Pigmalión. ¿Se entiende? Vamos a volverlo a leer, por favor. Los prejuicios. Sí, no, adelante, Sofía. Los prejuicios que un sujeto A tiene respecto de un sujeto B determinan la aproximación fáctica que se tiene para con él, lo cual influye en las conductas del sujeto B en ajuste a los prejuicios originales del sujeto A, que son interpretadas conforme a dichos prejuicios, reforzándolos y, por lo tanto, reforzando la aproximación del sujeto A y las conductas del sujeto B en un círculo vicioso infinito. ¿Se entiende? Ahora sí se entendió. Aquí está muy abstracto, pero con los ejemplos ya se puede ver qué es lo que está diciendo eso. ¿Sale? Entonces vamos a ver estos ejemplos que les pongo aquí. No les pongo videos, pero sí les pongo ciertos ejemplos. ¿Sale? Vamos a ver este de Goethe. Trata a un hombre como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. ¿Sale? Es una frase de Goethe, el literato más importante en Alemania. ¿Sale? Si tratamos a las personas como creemos que son, van a terminar comportándose como creemos que eran. Pero si tratamos a las personas con bondad, si nos acercamos con bondad, si nos acercamos sin prejuicios, si les damos la oportunidad de efectivamente mostrarse como son ellos y no como nosotros pensamos, las personas van a florecer. Ese es el asunto. ¿Sale? Si todo el tiempo estamos chingando a los demás, se van a portar odiosos. Si les damos la mano, las personas pueden llegar a comportarse de una manera bastante decente para con nosotros también. ¿Sale? Hugo. Aquí no puede entrar pues he dicho que coloquialmente se usa el trátame como quieras que te trate. Claro, también, ¿no? Digo para entrar. Claro, pero ¿qué pasa si una persona es anarquista y dice a mí me vale madres que me mienten la madre, yo por eso le voy inventando la madre a todas las personas? No, o sea, una persona conflictiva, a las personas conflictivas no les gusta tener conflictos. Claro, entonces si te trata con conflictos, pues tú respondes conflictivamente y también te está tratando como quiere que lo trates. Entonces, ¿se entiende? Aquí el asunto es no tener prejuicios. O sea, si miren, los seres humanos, ¿recuerdan toda la primera parte del curso? Que el entendimiento de las cosas no son las cosas, que el entendimiento que tenemos como sujetos forma parte de nosotros como sujetos y no del mundo de los hechos. ¿Sí? Entonces, y este entendimiento del mundo, claramente aquí se observa, influye en el desarrollo de las cosas en el mundo, ¿no? Influye en otros sujetos. Entonces, si ustedes tienen la opción de entender el mundo con bondad y entender a las personas con bondad, acérquense con bondad. Eso no quiere decir que tengan que ser ingenuos para que, no, pues ya me está aventando la madre, ya me dijo que no, ya, o sea, me está diciendo que no esté fregando, que, o sea, y entonces insistir porque tenemos mucha bondad. No, eso ya es harina de otro costal, ¿se entiende? Eso ya sería ingenuidad, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer bajo ninguna circunstancia es considerar que las personas son como nosotros creemos, porque nos vamos a comportar de esa manera y vamos a fomentar esas mismas conductas, sobre todo si es en cuestiones negativas. Siempre uno tiene que operar con el principio de bondad. Esto quiere decir observar bondad en los demás. Las personas están hechas para servirnos, ¿se entiende? Las personas están hechas para ajustarse al papel que nosotros les hemos dado en nuestra vida, ¿se entiende? Las personas son libres, tenemos que ofrecerles libertad, van a florecer. Pero si decimos, no, es que tú tienes que ser lo que yo quiero que tú seas, en muchas ocasiones va a haber conflictos, ¿sale? Y si no, entonces es que eres una persona muy mala. Y entonces vas a terminar provocando que esa persona se comporte contigo de una manera malvada, porque tú lo estás provocando, no porque la persona lo sea. ¿Se entiende? Bueno, entonces, eso se le conoce como efecto Pigmalión. Venga, sesgo de confirmación. ¿Quién me lo lee? Venga, Marina. El sujeto tiende a ofrecer validez y veracidad inmediata a todas aquellas cosas que confirman sus propias creencias y prejuicios sin exigir
confirmación. Esto quiere decir, escuchamos algo que tiene que ver con lo que creemos y de inmediato decimos, wow, pues tiene cuánta verdad no cabe en el discurso de esa persona, qué bien entiende, ¿no? Porque dice exactamente lo que nosotros pensamos, ¿sale? Y entonces ya no importa si el plano de la materialidad de segundo grado, ¿cuál es la materialidad de segundo grado? La facticidad. Entonces ya no importa si en el mundo de la facticidad hay cosas que correspondan con el discurso o no, porque las damos por verdaderas en el sentido nominal, o sea, la correspondencia entre el objeto y el juicio, las damos por verdaderas solo porque dicen lo que pensamos, ¿se entiende? Entonces, de nueva cuenta, los movimientos sociales tienen que ver con eso, ¿no? El capitalismo es muy malo, el capitalismo explota, ¿no? Entonces vamos a una conferencia, ¿no? Así, la maldad en el capitalismo, se ve que va a estar muy chingona, entonces ya vayamos y entonces dice el conferencista, el capitalismo mata. ¡A huevo, güey! Ya. ¿No? Y nunca da pruebas de nada, ¿no? El socialismo es vida, sí, a huevo, el socialismo es vida. Entonces los 50 millones de muertos de Stalin, ¿también fueron vida? No, también fueron vida, los 50 millones de muertos de Stalin. ¿Se entiende o no? ¿No? Entonces, eso es lo de confirmación, darle la razón a aquellas cosas que nos la dan nada más porque se ajustan a nuestras creencias, sin importar si hay datos materiales de que efectivamente eso que se está enunciando es verdad. Por supuesto que todos estos sesgos se entrecruzan, ¿se entiende? Porque esto está íntimamente relacionado también, probablemente, por ejemplo, con el de Salomon Asch, ¿se entiende? Y con el de Dunning-Kruger. ¿Se entiende o no? ¿Sale? Va. Vamos a ver estos ejemplos, entonces no sé si se alcanza a leer, ¿sale? Pero dice aquí, no papá, esta es una noticia falsa. Dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Exacto, ¿no? No. Luego dice aquí, esto está chiquitito, dice, ¿qué importa que la historia sea falsa si el sentimiento que provoca es verdadero? ¿No? Es así, ¿no? De los movimientos sociales. Es eso, ¿no? O sea, ¿qué importa decir mentiras si mi sentimiento es real? Ve al psicólogo, caramba, es el que cambia tus sentimientos y también va a ser real, ¿no? No te lo está provocando la vida, te está provocando tu trauma. ¿Se entiende? ¿Sale? Bueno, entonces, esos son los sesgos, ¿sí? Ahora vamos a usar las falacias del razonamiento, pero estas falacias del razonamiento sí las vamos a estar vinculando con principios lógicos, ¿sale? Entonces, vamos a ver los primeros principios lógicos. Venga, ¿sí? Adelante, Ania. Principios básicos de lógica respecto a las premisas. La comunidad y la premisa. Principio de congruencia conceptual. La premisa no puede presentar contradicciones entre su objeto y sus significadores, ya sea que estén presentados en el sujeto mismo o en el predicado. ¿Sale? Esto quiere decir, ustedes recordarán que tenemos aquí, y aquí de nuevo acá les digo, es en donde empieza todo también a engonar, ¿sale? Ustedes recordarán que los juicios, ¿cómo se expresan? ¿A través de qué? Pero particularmente aquí a través del lenguaje. Porque si yo digo, ¡ay! ¿Eso es un juicio? No, oraciones y enunciados. Exacto, a través de oraciones y enunciados, ¿sale? Entonces, estas oraciones y esos enunciados, las oraciones están conformadas por sujeto, verbo y predicado, ¿sí o no? ¿Sale? Sujeto, verbo y predicado. Bueno, ahora, el asunto es que no puede haber discrepancia entre lo que implica el sujeto y lo que enuncia el predicado. No puede haber discrepancias, ¿sale? Hace rato estaba en un grupo y les dije, a ver, pongan ejemplos, ¿sí? Pongan ejemplos de juicios analíticos a priori. ¿Cuáles son los juicios analíticos a priori? Aquellos que son universales y necesarios, y los analíticos son las definiciones, ¿sale? Son definiciones. Entonces, un alumno quiso dar definición de nacionalidad mexicana. Entonces dijo algo así como, nacionalidad mexicana es la, o sea, tiene la nacionalidad mexicana se adquiere, así pensó él, se adquiere por nacimiento o por naturalización. ¿Será eso un juicio analítico? ¿Será eso un juicio definicional? No. ¿Sale? Y entonces dijo, bueno, cámbiale, o sea, tienes que modificarlo. Entonces dijo, bueno, si el verbo por excelencia de los analíticos es el verbo ser, entonces, pues le cambio y ya con eso, ¿no? Entonces, nacionalidad mexicana es tener la nacionalidad por nacimiento
o por naturalización. ¿Ya con eso se habrá convertido en un analítico? ¿Por qué? Porque primero tiene que definir nacionalidad. Pero no solo nacionalidad. Y el asunto es que no está definiendo nacionalidad. ¿Qué tendría que estar definiendo? ¿Cuál es su sujeto? ¿Cuál fue su sujeto? Nacionalidad mexicana, ¿no? Ese era su sujeto, nacionalidad mexicana. Entonces, para poderlo hacer analítico, tendría que ponerme nacionalidad mexicana, es la adscripción que un sujeto tiene al Estado nacional